Recuerdo el momento en que me hicieron esa pregunta. ¿Te dolió cuando te puso las manos alrededor del cuello? No supe qué decir al principio. Tenía 7 años, y había cosas que ni siquiera entendía, pero mi cuerpo sí las recordaba. Mi cuerpo sabía exactamente lo que había pasado. Levanté las manos, y las puse alrededor de mi cuello. Apreté. Así fue como él lo hizo. Fuerte. Hasta que ya no pude respirar. Todo había empezado como un día normal. Salí de casa con mis patines blancos. Me gustaban mucho. Sentía que podía ir rápido, que podía llegar a cualquier lugar. Le pedí dinero a mi papá para comprar dulces. Me dio una moneda y me dijo que tuviera cuidado. Yo solo quería un chocolate. Nada más. Pero me perdí. No conocía bien el camino. Todo empezó a verse igual. Las calles, las casas, todo. Y entonces lo vi. Un hombre. Estaba arreglando su auto. Recuerdo que pensé en mi papá. Él también era mecánico. Eso me hizo sentir segura. Así que me acerqué. Le pregunté cómo volver a casa. Ese fue mi error. No recuerdo que me dijera nada. Solo recuerdo sus manos. De repente, todo pasó muy rápido. Me agarró. Me levantó. Y antes de que pudiera gritar, ya estaba dentro del maletero. Oscuro. Cerrado. Solo podía ver pequeñas luces rojas cada vez que el auto frenaba. Tenía miedo. Mucho miedo. Pero también sabía que tenía que hacer algo. Empecé a buscar con las manos. Toqué cosas, herramientas, metal frío. Encontré un martillo. Y empecé a golpear. Golpeé tan fuerte como pude. Grité. Le dije que le daría todo mi dinero. Pero él solo gritó. Cállate o te mataré. En ese momento supe que no estaba jugando. Sabía que podía morir. Cuando el auto se detuvo, abrió el maletero. La luz me cegó por un segundo. Me sacó, como si no pesara nada. Y me llevó a un lugar que nunca había visto. Un claro en el bosque. No había nadie. No había casas. No había ayuda. Hay cosas que pasaron ahí, que durante mucho tiempo no pude contar. No porque no quisiera, sino porque me daba vergüenza. Porque no entendía. Porque sentía que, de alguna manera, era mi culpa por haberme acercado. Lo que sí recuerdo claramente, es cuando puso su mano en mi boca. No podía gritar. No podía pedir ayuda. Y luego, sus manos en mi cuello. Apreté los ojos. Intenté respirar. Pero no podía. Sentía que todo se apagaba. Mi cabeza daba vueltas. El mundo se hacía más pequeño. Más oscuro. Hasta que, desapareció. Cuando desperté, estaba sola. En el suelo. Tenía frío. Mucho frío. No podía mantenerme en pie. Cada vez que intentaba caminar, me caía. Pero sabía algo. Si me quedaba ahí, iba a morir. Entonces vi unas luces. A lo lejos. Pensé que era él. Pensé que había vuelto para terminar lo que empezó. Pero también sabía que era mi única oportunidad. Así que caminé hacia ellas. Cuando vi a las personas, no sabía si confiar. Lo primero que les pregunté fue: ¿van a secuestrarme? Después de eso, todo es confuso. Hospitales. Luces. Voces. Mi mamá. Recuerdo que me dijeron que tenía que contar lo que pasó. Pero había cosas que no podía decir. No todavía. 3 días después, me llevaron a una sala. Había un vidrio. Y al otro lado, varios hombres. Me dijeron que uno de ellos, era el que me había hecho eso. Sentí la mano de mi mamá agarrando la mía. Fuerte. Como si no quisiera soltarme nunca más. Me pidieron que mirara bien. Que me tomara mi tiempo. Que dijera la verdad. Yo respiré hondo. Y levanté la mirada. Porque sabía que si no lo hacía, él podría volver. Cuando tenía 7 años, pensaba que lo que me había pasado era algo único. Que ese hombre me había elegido a mí. Que había tenido mala suerte. Pero no era así. Yo no fui la primera. Mucho antes de que él me encontrara, ya había hecho algo peor. Algo que nadie pudo detener a tiempo. Esto pasó años antes.
En el mismo lugar donde yo vivía. Las mismas calles. Los mismos parques. 2 niñas. Tenían 9 años. Salieron a jugar, como cualquier tarde normal. Nunca volvieron. Recuerdo escuchar sus nombres después, una y otra vez. Karen. Nicola. Aunque en ese momento yo no las conocía, sentía como si las conociera. Porque éramos iguales. Niñas. Con familias. Con vidas normales. Dicen que la última vez que las vieron, estaban riendo. Caminando juntas. Sin miedo. Cuando desaparecieron, todo el barrio salió a buscarlas. Padres. Vecinos. Policías. Más de 100 personas recorriendo el bosque. Gritando sus nombres. Esperando una respuesta. Pero la respuesta llegó, de la peor forma. Las encontraron al día siguiente. En un parque. En el suelo. Sin moverse. A veces intento no imaginarlo. Pero no puedo evitarlo. Porque es exactamente el tipo de persona que hizo eso. Sé cómo piensa. Sé lo que es capaz de hacer. Lo más extraño. Es que él estaba ahí. Desde el principio. Participó en la búsqueda. Caminaba junto a todos los demás. Hablaba con la policía. Fingía ayudar. Incluso hubo un momento, en que dijo algo que nadie entendió en ese instante. Dijo que si encontraba a las niñas, y estaban muertas, iría a buscar a otra persona. ¿Quién dice algo así? Pero en ese momento, nadie lo detuvo. Nadie lo señaló. Nadie imaginaba lo que realmente significaban sus palabras. Cuando encontraron a las niñas, él corrió hacia ellas. Más rápido que los policías. Como si supiera exactamente dónde estaban. Después dijo que intentó ayudarlas. Que les tomó el pulso. Que quería ver si estaban vivas. Pero ya era tarde. La policía empezó a sospechar de él. Su nombre aparecía una y otra vez. Testigos lo habían visto cerca. Demasiadas coincidencias. Encontraron una sudadera. Azul. Cerca del lugar. Tenía fibras, que coincidían con la ropa de las niñas. Todo apuntaba hacia él. Todo. Pero había un problema. Era 1986. Y la ciencia no era suficiente. No podían probarlo. No de verdad. No de la forma que necesitaban para encerrarlo. Aún así, lo llevaron a juicio. Todo el país miraba. Todos esperaban justicia. Yo me imagino a los padres. Sentados en la corte. Esperando escuchar una sola palabra. Culpable. Pero esa palabra nunca llegó. La persona que podía confirmar la prueba más importante. Cambió su historia. Dijo que la sudadera no era de él. Que había sido obligada a declarar. Y de repente, todo se vino abajo. El jurado decidió. Inocente. Inocente. Esa palabra lo dejó libre. Libre después de todo. Libre después de 2 niñas muertas. Y lo peor. Es que no podían volver a juzgarlo. Nunca. Había una ley. Decía que no podía ser juzgado 2 veces por el mismo crimen. Aunque aparecieran nuevas pruebas. Aunque todos supieran la verdad. Él salió del tribunal. Sonriendo. Celebrando. Como si no hubiera pasado nada. Y el mundo siguió. Pero las familias no. Ellas se quedaron ahí. Atrapadas en ese momento. Esperando justicia, que nunca llegó. 4 años después. Ese mismo hombre. Me encontró a mí. Y esta vez. Casi lo logra otra vez. Nunca voy a olvidar esa sala. Era pequeña. Silenciosa. Fría. Había un vidrio frente a mí. Un vidrio que, me dijeron, era especial. Yo podía verlos, pero ellos no podían verme. Eso me daba seguridad. O al menos, eso intentaban hacerme creer. Mi mamá estaba a mi lado. Sentía su mano apretando la mía. Fuerte. Como si tuviera miedo de que, si me soltaba, algo malo volvería a pasar. Yo también tenía miedo. Mucho. Un policía me habló con voz suave. Como si estuviera tratando de no romper algo dentro de mí. En un momento, vas a ver a varios hombres.
Quiero que me digas si alguno de ellos es la persona que te hizo daño. Asentí. Pero por dentro, no estaba segura de poder hacerlo. Porque decirlo en voz alta, lo hacía real. Entonces los vi. Una fila de hombres. Sentados. Quietos. Mirando al frente. Todos parecían normales. Personas comunes. Como cualquier otra. Pero yo sabía que uno de ellos había intentado matarme. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Podía escucharlo en mis oídos. Sentía que me faltaba el aire, otra vez. Como en el bosque. Intenté respirar. Miré uno por uno. Despacio. El primero, no. El segundo, no. Seguí avanzando. Pero mientras más miraba, más dudaba. Porque en mi mente todo estaba borroso. Fragmentado. Oscuro. Recordaba manos. Recordaba el maletero. Recordaba el miedo. Pero su cara. Su cara era lo más difícil. Entonces lo vi. No sé cómo explicarlo. No fue una imagen clara. No fue un recuerdo perfecto. Fue una sensación. Algo dentro de mí reaccionó. Mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. El miedo volvió de golpe. Más fuerte. Más real. Era él. No tuve dudas. No en ese momento. Le apreté la mano a mi mamá aún más fuerte. Y dije: creo que es el número 9. El policía repitió: ¿crees que es el número 9? Tragué saliva. Lo miré otra vez. Y supe que no era una suposición. Sí, es él. Ese hombre. Tenía un nombre. Russell Bishop. El mismo hombre que años antes había sido acusado de matar a 2 niñas. El mismo hombre que había quedado libre. Y ahora estaba otra vez frente a una niña. Frente a mí. Después de eso, todo pasó muy rápido. La policía fue a su casa. Dicen que lo encontraron limpiando su auto. Como si estuviera tratando de borrar algo. Cuando abrieron el maletero, encontraron cosas que yo reconocí. El WD-40. El martillo. Las marcas. Pruebas. Por primera vez. No era solo mi palabra. Era real. Era tangible. Era imposible de ignorar. Lo arrestaron. Y esta vez, no podía escapar tan fácilmente. Pero yo aún no entendía algo. Aunque lo encerraran. Aunque dijeran que era culpable. Eso no cambiaba lo que había pasado. Eso no borraba el miedo. Eso no hacía que todo volviera a ser como antes. Porque yo ya no era la misma niña. Y nunca volvería a hacerlo. Después de señalarlo, pensé que todo había terminado. Que lo peor ya había pasado. Que ahora los adultos se encargarían de todo. Que yo solo tenía que volver a ser una niña. Pero no funciona así. El juicio llegó. Y con él, todo volvió. Tuve que recordar. Tuve que hablar. Tuve que revivir cosas que ni siquiera entendía completamente. Había muchas personas. Jueces. Abogados. Gente mirando. Escuchando. Analizando cada palabra. Y él estaba ahí. Russell Bishop. Sentado. Como si nada. Como si no hubiera hecho nada. Yo intentaba no mirarlo. Pero podía sentirlo. Sabía que estaba ahí. A veces me preguntaba si él podía verme. Si recordaba mi cara. Si sabía que yo era la razón por la que estaba ahí. Y eso me daba miedo. Cuando me tocó hablar, sentí que mi voz no era mía. Salía baja. Lejana. Como si viniera de otro lugar. Conté lo que pude. Lo que recordaba. Lo que mi mente me dejaba decir. Pero había cosas que aún no podía contar. No porque no fueran importantes. Sino porque me daba vergüenza. Porque no sabía cómo decirlas. Porque era más fácil guardarlas. Aún así, fue suficiente. Esta vez, sí fue suficiente. El jurado lo declaró culpable. Secuestro. Agresión. Intento de asesinato. Recuerdo que todos dijeron que se había hecho justicia. Que por fin. Que al fin.
Pero yo no sentí eso. Porque había algo que no encajaba. Algo que no estaba bien. Ese mismo hombre ya había sido acusado antes. Por algo peor. Por matar a 2 niñas. Karen. Nicola. Y aún así, había quedado libre. Libre para encontrarme a mí. Libre para hacerme lo que me hizo. Entonces entendí algo, incluso siendo tan pequeña. Esto se pudo haber evitado. Si alguien hubiera hecho bien su trabajo antes. Yo nunca lo habría conocido. Nunca habría estado en ese auto. Nunca habría estado en ese bosque. Nunca habría tenido que aprender lo que es el miedo de verdad. Lo condenaron a cadena perpetua. Pero luego supe lo que eso significaba realmente. No era para siempre. Eran años. Años que se podían contar. Años que eventualmente se terminaban. Y eso me aterraba. Porque para él era una condena. Pero para mí, era una cuenta regresiva. Mientras todos intentaban seguir adelante, yo me quedé atrapada. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos. Y volvía ahí. Al maletero. Al bosque. A sus manos. Soñaba que volvía. Que me encontraba. Que terminaba lo que había empezado. Y lo peor. Es que una parte de mí creía que eso iba a pasar. Porque ya lo había hecho antes. Y durante años. Nadie pudo detenerlo. Pasaron los años. Intenté seguir adelante. De verdad lo intenté. Crecí. Mi vida cambió. Desde fuera, parecía normal. Pero por dentro, algo nunca se fue. El miedo no desaparece. Solo aprende a esconderse. Había días en los que lograba olvidarlo. Reír. Salir. Sentirme como cualquier otra persona. Y luego, volvía. Sin aviso. Sin razón. Un sonido. Un recuerdo. Una sensación. Y de repente, estaba otra vez ahí. En la oscuridad. Sin poder respirar. Pero lo peor no eran los recuerdos. Lo peor, llegó años después. Tenía 22 años cuando sonó el teléfono. No sabía que esa llamada iba a cambiarlo todo otra vez. Era sobre él. Russell Bishop. Me dijeron que podía salir. Al principio no entendí. ¿Cómo que salir? Me habían dicho que era cadena perpetua. Que no volvería. Que ya no tenía que preocuparme. Pero no era así. Cadena perpetua no significaba para siempre. Significaba años. Años que ya habían pasado. 14. Solo 14 años, por todo lo que hizo. Por lo que me hizo. Recuerdo quedarme en silencio. Procesándolo. Intentando entender. Pero lo único que sentí fue miedo. Miedo real. De ese que no puedes controlar. Porque sabía algo que nadie más parecía entender del todo. Él no había terminado. En mi cabeza había una sola idea. Va a volver. No importaba dónde estuviera. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado. Sentía que iba a encontrarme. Que iba a venir a terminar lo que empezó. Y ese pensamiento se volvió constante. Dejé de salir. Al principio eran pequeñas cosas. Evitar ciertos lugares. Mirar siempre hacia atrás. No caminar sola. Pero luego, fue peor. Mucho peor. Hubo días en los que no podía ni siquiera salir de casa. El mundo afuera se sentía peligroso. Como si en cualquier esquina pudiera estar él. Esperando. Desarrollé un miedo que no podía explicar. Ni controlar. Me encerré. Mientras todos seguían con sus vidas. Yo sentía que la mía se había detenido. Otra vez. Porque aunque él estaba en prisión, yo seguía siendo prisionera. De lo que pasó. De lo que podía volver a pasar. Y lo más frustrante. Es que no dependía de mí. Dependía de una decisión. De un papel. De un sistema que ya había fallado antes. Un sistema que lo dejó libre una vez. Y que ahora podía hacerlo otra vez. Pero entonces. Algo cambió. Una ley. Una oportunidad. Después de años. Por primera vez.
Existía la posibilidad de hacer algo que antes era imposible. Juzgarlo otra vez. Por lo que hizo antes de mí. Por Karen. Por Nicola. Por todo. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al miedo. Esperanza. Pero también sabía algo. Si fallaban otra vez, ya no habría una tercera oportunidad. Durante años, pensé que todo había terminado. Que no había nada más que hacer. Que la verdad se había quedado enterrada para siempre. Pero no era cierto. Había algo que seguía ahí. Esperando. En silencio. Pruebas. Cosas pequeñas. Detalles que en su momento nadie pudo entender. En 1986, cuando encontraron a Karen y Nicola, la ciencia no era como ahora. No podían ver lo que hoy es evidente. No podían probar lo que todos sospechaban. Y por eso, él quedó libre. Pero el tiempo pasó. Y con él, la ciencia cambió. El ADN. Algo que antes era inútil, ahora lo era todo. Los investigadores volvieron al caso. Lo abrieron otra vez. Después de tantos años. No era fácil. Nada lo era. Las pruebas eran viejas. Algunas ya no servían. Otras, estaban comprometidas. Había una sudadera. Azul. Siempre había sido importante. Siempre había estado en el centro de todo. Pero había un problema. No podían asegurar que no hubiera sido contaminada. Y si había duda, no servía. Era frustrante. Sentir que estaban tan cerca, y al mismo tiempo tan lejos. Pero entonces encontraron algo más. Algo que había estado guardado todo ese tiempo. Cintas. Cuando encontraron los cuerpos, los forenses colocaron cintas adhesivas en la piel de las niñas. Para recoger fibras. Para recoger cualquier cosa que pudiera servir. En ese momento, no tenían la tecnología para analizarlas. Pero alguien decidió guardarlas. Sellarlas. Conservarlas. Durante décadas. Y ahora, esas cintas volvieron a ver la luz. Las analizaron. Con tecnología nueva. Más precisa. Más avanzada. Y lo encontraron. ADN. Su ADN. En el brazo de una de las niñas. No era una sospecha. No era una teoría. Era él. Recuerdo cuando escuché eso. Sentí algo difícil de explicar. No era felicidad. No era alivio completo. Era más bien una confirmación. Una verdad que siempre había estado ahí. Pero que ahora nadie podía negar. Ya no podía esconderse. Ya no podía mentir. Ya no podía escapar. Pero aún faltaba algo. El juicio. Porque tener la prueba no era suficiente. Había que demostrarla. Defenderla. Convencer a un jurado. Y solo habría una oportunidad. Una. Si fallaban otra vez, todo habría sido en vano. Y él podría salir. Otra vez. Recuerdo pensar en Karen. En Nicola. En todo lo que les pasó. Y en todo lo que vino después. En cómo su historia se cruzó con la mía. En cómo, de alguna forma, yo estaba ahí también por ellas. Porque si esto salía bien, no solo sería justicia para mí, sería justicia para todas. Después de tantos años, todo se reducía a esto. Un juicio. Otra vez. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, tenían pruebas. Pruebas reales. Pruebas que no existían antes. Y aún así, nada estaba asegurado. Porque yo ya había visto lo que podía pasar. Ya había visto cómo alguien culpable podía salir libre. Otra vez. El día que comenzó el juicio, sentí lo mismo que años atrás. Ese peso en el pecho. Esa sensación de que algo podía salir mal. Pero esta vez, no era una niña. Entendía todo. Entendía lo que estaba en juego. Karen. Nicola. Sus familias. Y también, yo. Él entró a la sala. Russell Bishop. Más viejo. Pero no diferente. Había algo en él, que no cambiaba. Se sentó.
como si todo fuera normal. Como si no estuviera a punto de enfrentar la verdad que había evitado durante más de 30 años. La fiscalía comenzó. Mostraron las pruebas. El ADN. Las coincidencias. Los errores del pasado. Todo estaba ahí. Claro. Sólido. Pero entonces, habló la defensa. Y por un momento, sentí que todo podía venirse abajo otra vez. Dijeron que había una explicación. Que su ADN estaba en el cuerpo de una de las niñas, porque él había intentado ayudarlas. Que les tomó el pulso. Que estuvo ahí, como cualquiera. Era una historia. Una versión. Y lo peor, es que parecía posible. Porque ya había estado ahí antes. Porque ya había participado en la búsqueda. Por un instante, todo se volvió incierto. Otra vez. Pero entonces, algo no encajó. Los testimonios. Los tiempos. Los detalles. Nada coincidía realmente. Y poco a poco, su historia empezó a romperse. A desmoronarse. Frente a todos. Pero aún faltaba algo. La última pieza. Algo que él no esperaba. Cartas. Cartas que había escrito años atrás. Cuando ya había sido acusado. Cuando ya estaba bajo sospecha. Cartas dirigidas a una menor. Las leyeron en voz alta. La sala quedó en silencio. No era solo lo que decían. Era lo que demostraban. Quién era realmente. Lo que era capaz de hacer. Lo que siempre había sido. Recuerdo que, en ese momento, supe que todo había cambiado. Que ya no tenía salida. El jurado se retiró. Horas. Que se sintieron como días. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. Y entonces, volvieron. Todos se pusieron de pie. El juez preguntó. Y el jurado respondió. Culpable. Culpable. Después de 32 años. Finalmente lo dijeron. No era una sospecha. No era una duda. Era la verdad. Russell Bishop había matado a Karen y Nicola. Recuerdo cerrar los ojos. No lloré. No de inmediato. Fue más profundo que eso. Era como si algo, por fin se acomodara dentro de mí. Como si una parte de la historia, finalmente tuviera sentido. Como si, después de tanto tiempo, alguien hubiera escuchado. Lo condenaron otra vez. Más años. Más tiempo. Pero esta vez, no importaba cuánto. Porque ya no iba a salir. Ya no iba a hacerle daño a nadie más. Nunca más. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que podía respirar. De verdad. Después del veredicto, todo el mundo hablaba de justicia. Decían que por fin había terminado. Que todo estaba en su lugar. Pero la verdad es que no todo termina así. Porque la justicia no borra el pasado. No cambia lo que pasó. No devuelve el tiempo. No elimina los recuerdos. Solo pone un punto final. Y a veces, ni siquiera eso. Durante años, viví con miedo. Con la sensación constante de que algo malo podía pasar en cualquier momento. Incluso cuando él estaba en prisión. Yo no me sentía libre. Pero después del juicio, algo cambió. No fue de un día para otro. No fue mágico. Fue lento. Difícil. Pero real. Empecé a reconstruir mi vida. A entender que lo que me pasó no era lo único que me definía. Que yo era más que eso. Formé una familia. Me enamoré. Por primera vez, entendí lo que era sentirse segura con alguien. Tuve hijos. Y cuando los miré por primera vez, sentí algo diferente. No miedo. Amor. Un amor tan fuerte, que por momentos me dolía. Ellos se convirtieron en mi razón. En mi ancla. Pero aún así, hubo cosas que nunca desaparecieron del todo. El miedo a salir sola. La sensación de que alguien podía estar observando. Hubo momentos en los que ni siquiera podía salir de casa. Momentos en los que el pasado volvía sin avisar. Y eso también es parte de sobrevivir. No se trata de olvidar. Se trata de aprender a vivir con ello.
Años después, supe que él había muerto en prisión. Russell Bishop. El hombre que intentó quitarme la vida. Y que logró destruir tantas otras. Ya no estaba. Y aún así, no sentí lo que pensé que sentiría. No fue felicidad. No fue alivio completo. Fue silencio. Como si una parte de la historia simplemente se hubiera apagado. Pero mi historia. No. Esa sigue. Porque yo sigo aquí. Y eso es lo más importante. Durante mucho tiempo sentí que estaba atrapada en ese momento. En ese día. En ese bosque. Pero ya no. Ahora quiero vivir. Salir. Reír. Disfrutar cosas simples. Sentarme al sol. Caminar sin miedo. Compartir con mi familia. Cosas que antes parecían imposibles. Contar mi historia también es parte de eso. Porque si algo aprendí, es que el silencio no protege. Hablar, sí. Y si mi historia sirve para algo, es para recordar que incluso en los momentos más oscuros, se puede sobrevivir. Se puede seguir. Se puede vivir. Porque al final, eso es lo que soy. Una sobreviviente.